¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Les mando un saludo, esperando que estén teniendo una buena semana. Vamos a trabajar en esta sesión el quinto capítulo del libro de Van Sud, Prueba en el laboratorio. Me parece que es uno de los capítulos más lindos porque en él vamos a comentar el experimento que llevó a cabo Lavoisier. Brevemente, para recordar, desde que comenzamos nuestro curso leyendo el ensayo de Van Sud dedicado a Lavoisier, donde habla de su trabajo como una revolución científica, dado que es el surgimiento de una nueva comprensión del comportamiento de la naturaleza. Ello trajo consigo la necesidad de reinterpretar el comportamiento de los fenómenos, buscar otras explicaciones a partir de metodologías que hasta en ese momento no se habían implementado. Porque recuerden, perdón, disculpen, todavía tengo un poco de tos. Bueno, recuerden que hasta el siglo XVIII la física era la ciencia que se tomaba como referente para todas las otras disciplinas. Y ya vimos que eso trajo consigo una serie de malos entendidos contra la propia química. De entrada, que se le viera como un puro trabajo manual y por ello inferior a aquellas ciencias capaces de crear un marco teórico con el que se pudieran enunciar principios de valor universal aplicados a casos particulares. Recuerden cómo la autora comienza el capítulo previo, donde nos mostró todas las vicisitudes históricas que atravesó la posibilidad de crear los laboratorios de química. Recuerden que Van Sud menciona cómo es que los químicos y químicas se resisten a aplicar ese saber universal sobre sus objetos de estudio. Lo que prefieren es tomar distancia de estas leyes fijas para poder descubrir, a través del estudio de las cualidades de los elementos, las leyes que son propias eh, de la química, sin tener que depender de la física. Pero eso no significa que haya una ruptura irreconciliable. Lo que vamos a ver en adelante, en los próximos capítulos, es el tremendo esfuerzo de lograr que física y química se complementen. Si eso no hubiera sucedido, muy difícilmente se hubiera concretado el proyecto de la tabla periódica, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es, digamos, en un vistazo general, el capítulo 4 que nos hizo recordar lo que Van Sud decía acerca de François Venel y cómo es que el contexto del pensamiento ilustrado será favorable para implementar una nueva racionalidad, una nueva manera de aplicar los criterios racionales dentro del trabajo experimental, ¿no? Porque será el trabajo experimental el que determine lo que puede hacer la química frente a las otras ciencias, ¿no? Todo lo que de manera rigurosa puede hacer la química se refleja en un dominio lo más impecable en el campo del laboratorio, ¿no? Entonces, mientras que desde la época de la alquimia a la química se le cuestionaba por acercarse al área técnica, al ámbito de la práctica, ahora resulta que después de Lavoisier se convertirá en el modelo a seguir para que la química sea realmente una ciencia que nos provee de conocimientos sobre la naturaleza.
Y decimos naturaleza, también recordando el debate que ya vimos en los primeros capítulos de cómo la química es una ciencia que también es original en el sentido de que al crear sus propias condiciones de trabajo y que dará lugar a la creación de su propio objeto de estudio, como veremos en el capítulo 6, es una ciencia con todas las definiciones que hemos dado sobre ella, que nos ayuda a comprender que esa exigencia de aplicar un criterio racional en el área de lo técnico, en el área de lo práctico, da lugar también a una elaboración teórica compleja. Recuerden que el ejemplo que pondrá Van Zoot es, por un lado, el de la observación, ¿no? O sea, cuando en la química se lleva a cabo la observación bajo las condiciones de laboratorio, ahí en donde la química nos está apartando de la naturaleza para recrear condiciones sujetas a los propios principios de la experimentación, la observación se vuelve un trabajo diferente de entrada a la observación común. Eso ya es, bueno, algo que no deben de olvidar. Pero también es diferente a el modo como disciplinas como la física, la biología o la matemática implementan el criterio de observación en su propia manera de entender la realidad, ¿no? Y otro elemento, aparte de la observación, que menciona Van Zoot al final del cuarto capítulo, es el del lenguaje propio de la química. Entonces, yo espero que con esto podamos darnos cuenta de cómo vamos avanzando hacia un terreno cada vez más complejo de la química. Creo que ha sido muy didáctico cómo Van Zoot nos introdujo con su obra, primero revisando los prejuicios, las dificultades mismas que ha atravesado la química en sus diversos periodos históricos, y ahora ya nos va mostrando la dificultad de la construcción de los conceptos con los que la química podrá presentarse como una disciplina concreta, compleja, capaz de explicar lo que sucede en la realidad. Bueno, eso a modo de introducción era lo que quería decir primero. Ya podemos revisar acá, pasar al quinto capítulo que yo les decía, me parece uno de los capítulos más bonitos, porque es como si la autora nos fuera narrando todo lo que pasó en el momento en el que Lavoisier lleva a cabo su experimento. No es únicamente ese tema el que desarrolla el capítulo, hay otros que espero mostrar de manera breve, para que con lo que indiquemos ahora, ustedes también puedan tener algunos elementos para la elaboración de su actividad asíncrona de esta semana, que consiste en la entrega de un reporte, ¿no? ¿Qué es lo que hay que responder en el reporte o desarrollar en el reporte? Bueno, el carácter original del experimento de Lavoisier, ¿no? O sea, realmente podemos ver ahí en el trabajo llevado a cabo por Lavoisier esta cualidad de creatividad y de originalidad al punto de permitir que la química se convirtiera en ese momento en una ciencia nueva y moderna, ¿no? Yo lo que les propongo es que para que redacten su reporte, máximo 2 cuartillas, no es un resumen del capítulo, no es cortar y pegar del texto digital, es razonar el contenido del mismo y que ustedes hagan este ejercicio de diálogo como si también estuvieran viendo el trabajo llevado a cabo por Lavoisier, ¿no? Pero poco a poco vamos delineando el contenido de su evidencia, ¿no? Por principio, la autora nos recuerda que ya en el momento ilustrado había mucho que decir de la química. François Benel
nos recuerda que se trata de una ciencia todavía determinada, sujeta a los criterios de la física, y con todo no dejó pasar mencionar que ya en la química se tiene que ejercer una habilidad peculiar que él le llamó le coup d'œil, es decir, reconocer de un vistazo, ¿no? Y bien lo dice Van Zoot, eso que ya en el siglo XVIII se pensaba como un instrumento, una habilidad importante para los que se dedicaban a la química, bien lo dice Van Zoot, sigue siendo fundamental para ser un buen experimentalista, ¿no? Bueno, es que hay algunas cosas, ¿no? Cuando aquí eh, cita este método indexatorio, ¿no? Que es muy parecido a las deducciones anticipadas en las novelas de Sherlock Holmes, en donde, bueno, un poco ahí también la autora va a proponer una cercanía con ese sentido práctico y original, atento porque tiene que saber responder ante la emergencia de cualidades no previstas, eh, tal y como se puede dar en el laboratorio, ¿no? Pero esa experiencia es mucho más cercana a ustedes porque están en una formación donde justo están aprendiendo, por un lado, a hacer lo posible para que la aplicación de lo expuesto en el marco teórico se aplique del modo más concreto, no más apegado a la manera como se exponga en el manual de laboratorio, lo que no significa que dejen escapar otros aspectos que no hayan sido enunciados ya en, en esa práctica, ¿no? Esos otros aspectos que no se pierden de vista ayudan a una revisión más a fondo de el trabajo llevado a cabo hasta ese momento, ¿no? Porque dijimos, no solo es que corrija lo ya establecido, sino que también abre la posibilidad de descubrir conocimiento nuevo. Esas dos partes, recuérdenlas ahora que avancemos sobre el experimento realizado por Lavoisier hace más de 230 años, tal cual las fechas acá nos la comparte Van Zoot, 27 y 28 de febrero, pero de 1785, Lavoisier invitó a sus colegas de la Real Academia de las Ciencias. Este tema ya también lo ha comentado Van Zoot en el ensayo dedicado a la revolución científica de Lavoisier, recordándonos que ya en Francia existía esta Real Academia de Ciencias, que es posterior a la creada en Londres, de la que ustedes saben, bueno, serán miembros inmediatamente en este contexto. Había sido miembro ya un Newton y mucho después lo será un Darwin, ¿no? Entonces, qué interesante que hay estos espacios donde se reconoce la trayectoria de los personajes que más han contribuido a la ciencia, pero no significa que no se den ciertos vicios en esos espacios de reconocimiento, ¿no? Entonces, recordemos que a veces estas figuras que ocupaban pues esos puestos centrales, tal vez para evitar el cambio, ya muy acostumbrados al reconocimiento público, no hacían mucho, no contribuían tanto. Y lo interesante de Lavoisier, que siendo tan joven, ya un miembro de la Real Academia de Ciencias de Francia, en Francia, él no dejaba de hacer aportaciones, ¿no? Eso creo que es una cualidad que también tenemos que reconocerle a Lavoisier. Bueno, no se trata de un público informal, es toda una comunidad de colegas los que presenciarán el experimento que tiene pensado Lavoisier. Aproximadamente son unos 30 invitados, cuidadosamente elegidos, que presenciaron
un experimento químico que se convertiría, si no lo era ya, en el emblema de la revolución química. Qué sorprendente. Esto Lavoisier lo va a documentar y también hará mención de su descubrimiento, el agua no es un elemento sino un compuesto, en el Tratado Elemental de Química. Y ahí queda ponderado como un principio central de la química moderna. Pero lo es gracias a un trabajo llevado a cabo que no buscaba la corrección de una teoría ya establecida. De suyo, esa corrección tuvo que darse. Y subrayo esto porque muestra la manera de pensar de quienes llevan a cabo el estudio de la química. Porque si estuviéramos trabajando la obra de un físico, la mayor aportación tendría que ver con la corrección de una teoría ya establecida. Bueno, sigue diciéndonos la autora. Lo que Lavoisier se proponía hacer en presencia de las personalidades congregadas era descomponer un volumen significativo de uno de los elementos aristotélicos, el agua, y recolectar y pesar los productos de su descomposición. Sorprendente, ¿no? Como si esto no fuera ya lo suficientemente espectacular. Después volvería a combinar estos elementos para revertirlos en agua. Interesante, ¿no? ¿En qué sentido? Fíjense, dice Banzú, todo esto en una exhibición rodeada de mediciones de pureza y verificaciones barométricas diseñadas para disipar cualquier sospecha de engaño o prestidigitación que persistiera, ¿no? No se trataba solo de aplicar el método de análisis de la química, como ya lo mostró Bansud al término del capítulo anterior, todo lo que implicó el crear estos espacios para llevar a cabo el proceso experimental, dio lugar al descubrimiento de uno de los momentos más importantes de la metodología en el campo de la química, la necesidad del análisis. Pero bien lo dice Bansud, como si eso no fuera suficiente, también Lavoisier quería volver a combinar los elementos que había descubierto al separar el agua en sus compuestos simples, ¿no? En sus elementos simples, perdón, y nuevamente revertirlos hasta poder obtener nuevamente esta sustancia, ¿no? Bueno, todo esto, para que no pareciera charlatanería ni magia, imagínense a Lavoisier entre sus colegas, donde todavía permeaba un poco esta atmósfera de la alquimia. Bueno, Lavoisier lo que hace es hacer uso de herramientas que él mismo pidió se perfeccionaran para que fueran mucho más precisas, ¿no? Y bueno, Bansud ha insistido mucho de más allá de destacar la buena disposición por parte de el experimentador, había que hacer un poco a un lado las expectativas y concentrarse de una manera directa con los hechos, ¿no? Recuerden, hay esos momentos donde Bansud dice, bueno, es que de los alquimistas parece que queda todavía la idea de que la química requiere de cierto entusiasmo, ¿no? Casi como de un cierto sueño irracional, donde lo que propone lograrse a partir del experimento, imaginemos que suceda, ¿no? Bueno, eso dice Bansud, conforme se fueron implementando cada vez sistemas de control, de precisión, de rigor en el campo de la experimentación en química, poco a poco esa imagen de un científico que jugaba a ser Dios va a quedar de lado y lo que vamos a tener es a un laboratorista, a un experimentalista que busca respuestas bajo condiciones controladas. Y eso es lo que vamos a poder presenciar con el experimento de Lavoisier. Así como pasará con Robert Boyle, a quien vamos a trabajar más adelante, Lavoisier necesitaba encontrar un equilibrio entre lo espectacular y lo convincente.
No podía omitir que lo que él tenía pensado realizar tenía que llamar la atención más que del público informal, de toda la comunidad científica, para que se encontraran nuevas explicaciones a los fenómenos, ¿no? Dice la autora, lo cito, voy aquí al texto. Lo que presentó Lavoisier tenía la intención de oponerse a las más profundas convicciones de la audiencia aristotélica, que creía que el agua era un elemento no analizable, ¿no? Es decir, que no se podía descomponer en partes más simples. Y además quedar fuera de toda sospecha de timo o de maestría teatral. Porque bueno, eh, no los alquimistas, sí, muchos charlatanes, hacían uso de ciertas eh, demostraciones, ¿no? Que, claro, atraían la atención de todas las personas, pero no sabían explicar lo que estaba sucediendo. Entonces, lo único que hacían era aprovechar ese espectáculo que daría una explosión, una transformación, sin poder explicar el modo como sucedía dicho fenómeno, ¿no? Pero en el caso de los alquimistas y mucho después de los experimentalistas químicos, eso no sucederá. Había que tomar distancia entonces de quienes por un lado eran demasiado dogmáticos, dependientes de la concepción aristotélica de los elementos, todavía muchos científicos del siglo XVIII adeptos a esa lectura, a esa interpretación, y por otro, que no se viera a Lavoisier como un charlatán, ¿no? Aparte de un científico errado, un charlatán que lo que nos ofrece un espectáculo que no puede explicar, ¿no? Que solamente lo hace vistoso, lo hace llamativo para que las personas se asombren, ¿no? ¿Qué implicó que Lavoisier mandara a mejorar sus instrumentos de laboratorio? Dice Bansud acá mismo, el uso de aparatos transparentes, en particular los recipientes de cristal para las reacciones, fue una contribución tecnológica clave, ¿no? A, aunque una entre muchas, para demostrar en público las operaciones invisibles de la naturaleza. Eso es muy bonito, ¿no? Las operaciones invisibles de la naturaleza, que también son tangibles, ¿no? Noten, las operaciones invisibles de la naturaleza que también aportan material tangible a la química, ¿no? Es como si la química fuera la disciplina científica capaz de entrar en contacto con lo más íntimo de los fenómenos, ¿no? O sea, eso que ya desde el capítulo pasado subrayamos al responder, bueno, ¿de qué modo es que la química aplica su gran poder? ¿No? Leyendo, y justo ahí es donde Bansud vuelve a decirnos que fue Lavoisier quien mejor dio respuesta a esa pregunta, y era lo más elemental, ¿no? Encontrar aquello que hace que las cosas sean lo que son, sabiendo que sus principios elementales son muy simples, ¿no? Bueno, sigue diciendo sobre, aparte de esto que es interesante acerca de la exigencia de Lavoisier para que también su material fuera de apoyo, de auxilio en su trabajo, ¿no? Bueno, concluye este párrafo, por lo tanto, aunque uno no puede ver el vacío o la síntesis del agua, sí puede ver que nada antinatural o inapropiado sucede bajo el vidrio. Sería mucho más probable que una reacción levantara sospechas cubierta bajo la pared opaca de una jarra de metal. Qué interesante que el Lavoisier se anticipara incluso a la sospecha, ¿no? Al carácter escéptico
de quienes estarían presenciando su experimento. Tomó prestado un estilo de espectáculo científico, ¿no?, del que Abe-Noret era un paladín principal. En los espectáculos que ofrecía este personaje, los protagonistas eran los fenómenos eléctricos de alto voltaje recién domesticados, ¿no? Eso, bueno, lo hemos visto hasta en películas. Resulta que Lavoisier elige más bien, dice Bansud, un estilo sobrio, nada teatral, nada espectacular. Más adecuado para una figura prominente que pertenecía a una comunidad científica. Recuerden, era un trabajador de la corona, era un científico ya respetado, tan joven, prometedor, que hasta los propios pensadores de la Ilustración apostaban por el trabajo de Lavoisier como una contribución importante para la ciencia. Lavoisier no le interesa llamar la atención, sabe que es importante que los científicos queden con una impresión clara de lo que él desea mostrarles. Y bueno, hay una serie de momentos que serán significativos en todo esto que Lavoisier pretende lograr, ¿no? Dice Bansud, este tipo de demostración química que combinó el análisis y la síntesis cuidadosamente controlados de una sustancia, análisis separando a este compuesto de una manera técnica muy sofisticada, muy preparada, conducida a partir de criterios racionales, pero luego hacer de la síntesis la otra parte que complementa la metodología de la química, implicaba también una novedad. Aparte de, bueno, eh, hacer que el criterio de la observación captara dos momentos indispensables para comprender o explicar cómo sucede un fenómeno, resulta que también habría que encontrar las categorías, el modo de explicación directo sobre cómo era posible que al combinar dos elementos diera lugar a eso que nosotros conocemos como agua. Se presentaría explícitamente como ejemplo a seguir para otras ciencias durante todo el siglo XIX. De ahí la importancia, ¿no?, de poder entender lo que hizo Lavoisier en su experimento. Así que, sin embargo, queremos examinar, dice, aquí sin embargo, ¿no? Queremos examinar, esto lo tengo subrayado, tomen en cuenta que acá ustedes podrán encontrar las preguntas centrales para desarrollar su escrito, su reporte. Queremos examinar dónde yace exactamente el poder probatorio del experimento. ¿Qué tenía que hacerse y qué suposiciones habían de tenerse con el fin de conseguir que la observación de unas cuantas gotas de humedad en el interior de un recipiente de vidrio alcanzara el estado de prueba científica? Qué fuerte, o sea, realmente es que algo tan cuidadosamente pensado, controlado, que implicaba capacidad racional, un uso habilidoso de los instrumentos de medición, ¿no?, habilidad que solo se pudo haber conseguido a partir de eh, las necesarias veces de repetir el mismo experimento, ¿no? Y aparte tener en claro que los resultados a los que se llegaría con el experimento no tendrían que desecharse de ningún modo, sino tendrían que ir incorporando nuevos principios, nuevas categorías para explicar algo totalmente nuevo. Porque, bueno, uno podría decir, como en el caso de los físicos, que ya en la época de los griegos se había tenido la intuición de que la Tierra no era el centro del universo. Pero con respecto a este hecho concreto, comprender que el agua no era un elemento, sino un compuesto, nunca había sucedido, ¿no? He ahí el carácter radical de la originalidad propia de la química, ¿no?
De hecho, Lavoisier incluso se enfrentaba a la opinión popular y científica de que el agua era un elemento que no podía analizarse, ¿no? Bueno, seguimos acá. Eh, no era nada improvisado, ya había antecedentes de su trabajo experimental. Años anteriores, él ya había trabajado en la descomposición de otro elemento, el aire, ¿no? Para hacerlo, nos recuerda Van Zoot cómo es que Lavoisier aprovechó un número de descubrimientos que recientemente habían permitido a los químicos diferenciar los tres tipos de aire, ¿no? El aire fijado, el aire desflogisticado y el aire inflamable, ¿no? Avanzando en las fechas, en el 78, Lavoisier leyó una memoria frente a la Academia de Ciencias titulada De la combinación de la materia de fuego con fluidos evaporables y de la formación de los fluidos elásticos aeriformes. En esta memoria, y esto es lo que creo que hay que destacar, avanzo acá en el texto. Lavoisier sostenía que todos los aires o fluidos, bueno, es que lo quiero mostrar, pero no lo veo. Ahí está, es lo que les estoy leyendo, ¿no? Sostenía que todos los aires o fluidos aeriformes estaban compuestos por una base o radical característica combinada con la materia del fuego, una sustancia a la que más tarde se referirá con el término de calórico, ¿no? Bueno, otro momento interesante en la historia de la química, ¿no? Lavoisier pensaba que la combinación con el calórico explicaba la naturaleza gaseosa de ciertas sustancias, mientras que la base daba las otras propiedades características de un gas como el oxígeno o el hidrógeno, ¿no? Sus nombres para, en su momento, antes de llamarles oxígeno e hidrógeno, bueno, el aire deslogisticado e inflamable, respectivamente, ¿no? Aunque los diferentes gases podían ser similares en apariencia, eran profundamente distintos, como si en el campo de la química se buscara en, como acabamos de leer hace un momento, en las operaciones invisibles de la naturaleza, cierta lógica, ¿no? Esto es sacarlo realmente, o desde el campo de la filosofía, sorprendente de ver en los trabajos de Lavoisier, ¿no? O sea, yo les pido que no olviden esto que Van Zoot ha dicho de un modo muy claro, ¿no? Muy al comienzo ya del capítulo, ¿no? Las operaciones invisibles de la naturaleza. Porque cómo probar que tanto el agua como el aire, cuyas cualidades físicas se caracterizan precisamente por esta invisibilidad, son compuestos, ¿no? En fin, eh, recuerden que ya Van Zoot, en el primer ensayo que leímos, incluso nos comenta sobre el interés de Lavoisier al experimentar con respecto a esto, ¿no? Cuando dice, por consiguiente, el metabolismo animal servía para analizar el aire atmosférico de la misma manera que la combustión o la calcinación al convertir al aire desflogisticado o vital, en este caso el oxígeno, en un aire fijado, que pues sería el dióxido de carbono. Es interesante esta parte. Dice, la descomposición del agua, sin embargo, no se deducía en ningún sentido lógico de la descomposición del aire, aunque, bueno, en función del concepto de calórico que será útil para Lavoisier. Aunque varios químicos, incluyendo al propio Lavoisier, habían tratado de quemar hidrógeno en aire u oxígeno, a menudo con la idea de que obtendrían un ácido o incluso aire fijado, en apariencia no obtenían nada en absoluto, ¿no? Habrá que ver en el desarrollo histórico de la química cuándo fue que quedó claro estos principios que determina la ley de los gases, ¿no? Ya nos dice Van Zoot en este
parrafito con el que concluye el subtítulo Experimentos químicos como espectáculos públicos, ¿no? Todavía no estamos dando detalles del experimento, pero sí vamos viendo cómo es que implicaba ya una lectura diferente del comportamiento de estos elementos principio, tan respetados, tan necesarios para incluso la época de Lavoisier. Podríamos preguntarnos, ¿acaso no había un criterio racional con el que se pudiera sostener que el agua era un elemento simple? Lo sabía, pero carecíamos de demostraciones para probarlo. Era un darse por hecho, ¿no? O sea, era aceptar que en tanto una descripción especulativa y funcional para hablar de ciertos fenómenos, sería indiscutible aceptar en el campo de la ciencia que justamente el agua, así el aire y también el fuego y la tierra serían elementos fijos, ¿no? Bueno, hay dos acontecimientos que desencadenaron los experimentos de Lavoisier sobre la descomposición y recomposición del agua, ¿no? Sobre lo que metódicamente implicó un trabajo de análisis y de síntesis. Por un lado, en el caso de Cavendish, ¿no? Al enterarse de lo que hizo Lavoisier, y por otro, 1783, momento en el que el padre de la química moderna sería designado junto con Munch a una comisión de 5 hombres de esta Real Academia de Ciencias para comprobar la invención de Montgolfier, que fue pues la del globo de aire caliente, ¿no? ¿A qué conclusión se llega con toda esta introducción, mostrándonos muy rápidamente todas las implicaciones para lograr que se llevara a cabo el experimento de Lavoisier? Bueno, dice Pansud, su estudio del funcionamiento y el potencial de estos globos llevó a la comisión a reflexionar sobre las alternativas del aire caliente para llenarlos. El aire inflamable, el hidrógeno, era un candidato interesante debido a la baja densidad y a la disponibilidad de métodos sencillos para producirlo. Todo, todos los elementos que fueron estudiados por la química hasta antes de poder tener una visión sistemática de ellos, más ordenada, más clara, bueno, eran elementos que habían pasado por una resignificación. De entrada, que aún siendo invisibles ante la naturaleza, la determinan, pero no solo a la naturaleza con la que entramos en contacto directo, también aquella parte que ya los alquimistas habían intuido, que es la dimensión, el aspecto artificial de la naturaleza, ¿no? ¿Cuál es la preocupación filosófica con esto? Dado que somos herederos de la lógica aristotélica, siempre queremos saber qué es lo que antecede a qué causa antecede a qué causa. Si primero ha existido la naturaleza con sus cualidades, tal y como la estudiamos, o es que a esa existencia de la naturaleza tal y como se comporta, resulta que existe una dimensión previa, un ámbito no solo formal, porque si no entonces las matemáticas tendrían siempre la última palabra, sino también una región donde las cualidades invisibles aporten material de estudio que hagan tangible aquello que no puede verse directamente. Una mejor manera de entender esto que Bansud nos dice al comienzo del capítulo tendría que ver con otro ejemplo, cuando casi un siglo antes Pascal tendrá que probar también
ante los mismos filósofos de la naturaleza, seguidores de Aristóteles, que sostenían que el vacío no existía, Pascal tiene que llevar a cabo también un experimento y probar que existe el vacío y que posee cualidades. ¿Cómo hablar de la existencia de algo que no se ve? Dense cuenta que la teoría del conocimiento de la química tiene que trabajar con un problema que se vuelve siempre una resistencia para el conocimiento objetivo. Confiamos demasiado en lo que podemos ver, tocar, en la aplicación de nuestra sensibilidad. Bueno, lo que va a hacer la química es aplicarla, pero en las cualidades no visibles de los fenómenos. Y ese desplazamiento hará que la química nos proponga una manera nueva de entender la realidad. Bueno, el siguiente párrafo, este capítulo es muy corto, pero sí quisiera que pudiéramos extraer lo mejor del mismo, ¿no? En instrumentos de decisión, perdón, no solo de medición, sino sobre los cuales había que decidir, dice Bansud, ¿qué observó Lavoisier en las paredes de su recipiente de reacción antes de recolectarlo y pesarlo cuidadosamente? Era agua, agua en el sentido químico abstracto moderno. No era agua de Viana o de París, agua que poseía sus propiedades características como sustancia química, pero desprovista de las más individuales, de forma que esta agua participó en el movimiento general de abstracción que se relacionó con el laboratorio y que implica despojar una sustancia de cualquier variabilidad y singularidad que se asocie con ella en su forma natural, que es una manera todavía común, no para nosotros, creer que la cualidad determina de modo esencial al elemento. Pero resulta que no. Resulta que ya para Lavoisier había que encontrar ese estado de pureza, ¿no? Para comprender el comportamiento de los elementos que al combinarse daría lugar a esta sustancia que nosotros conocemos, ¿no? Y que la conocemos por sus cualidades, ¿no? Por sus cualidades físicas, digamos, más que por sus cualidades químicas. Y empieza Lavoisier a desarrollar este asunto. ¿Cómo funcionó este proceso de abstracción o universalización en este caso, que no es la universalización de la física? Primero hubo que fijar la identidad de los reactivos, del hidrógeno como del oxígeno. En los tiempos de ese experimento, cuando Lavoisier lo está llevando a cabo hace más de 230 años, sin embargo, la identificación de estos gases era un asunto discutible, ¿no? Había un debate entre los químicos sobre si el hidrógeno que se obtenía de la reducción del agua era el mismo que se deriva del gas de las ciénegas o de otras fuentes. Además, Lavoisier necesitaba convencer a su audiencia, que recuerden era todo un público experto, de la naturaleza del producto final, de que realmente sería agua y no otra cosa, que lo que existió al principio, pasando por un proceso de análisis, puede volver a ser lo que al comienzo era, ¿no? O sea, pero fíjense, esa transformación que nos ayuda a distinguir metódicamente en la química dos momentos importantes, el análisis y la síntesis, queda claro que no describe un proceso cerrado, que luego de llevar a cabo la combinación de los elementos Lavoisier pudiera nuevamente obtener agua, ya no se trataba sí de sí en sus cualidades,
secundarias, digamos, del agua que había estudiado, con la que había experimentado, y sin embargo, la obtención final, el producto final, era algo diferente porque ya había pasado por un proceso de explicación, porque ya no se podría hablar del agua del mismo modo como se hablaba de ella antes de poder haber mostrado que se trataba de un compuesto. Va aclarando la autora, ¿no? Lavoisier no se encontraba en una situación sin esperanza, ya que había heredado un repertorio de pruebas de las generaciones de químicos que le precedieron, sin que, aclaremos, se hubiera llegado a intuir siquiera que el agua no era un elemento, sino un compuesto, incluyendo el uso de agua de cal para identificar el aire fijado, así como pruebas de llama o de animales que pudieran distinguir entre el oxígeno y el hidrógeno, etcétera, ¿no? Lavoisier llevó a cabo su propio experimento, pero el fenómeno todavía tenía que verificarse. Y aquí en este apartado, la autora nos menciona otra cualidad importante en el trabajo llevado a cabo en la experimentación. Esto era aún más importante para Lavoisier, eso hay que subrayarlo, porque a diferencia de Cavendish, quería defender que la síntesis implicaba, este otro momento ya dijimos, la constitución del agua a partir de sus elementos y no simplemente la transformación del elemento de una forma a otra, ¿no? O sea, entendamos esto. Lavoisier quería defender que la síntesis implicaba la constitución del agua a partir de sus elementos. Se adquiría, se llegaba a la constitución de esta sustancia. Y no solo se hablaba de la transformación, ¿no?, que sufría este elemento pasando de una forma a otra. ¿Cómo podía convencer Lavoisier a sus contemporáneos de que el agua en realidad era un compuesto de dos elementos, si la mayoría estaba convencida de que era uno en sí misma? ¿No? Casi que, bueno, esta tendría que ser la prueba, la pregunta, ¿no?, que estaría muy bien que ustedes desarrollen en su trabajo escrito. O sea, yo comprendo que damos por hecho ya muchas cosas, ¿no? O sea, que no las vemos en su complejidad, las damos por hecho. El problema es que al dar por hecho las cosas, no podemos, bueno, de entrada admirar que la realidad se comporta de otro modo. Eso pues no se requiere de ciencia, se requiere como de una capacidad de atención diferente a cómo observamos las cosas de manera habitual, ¿no? O sea, más allá de eso, resulta que si en el campo o área de las ciencias se da por hecho que las cosas suceden ya bajo ciertos principios o reglas establecidas, perderíamos de vista este otro aspecto importante, ¿no? Que las cosas siempre pueden mostrar algo diferente de lo que son. Y por eso, como Bansu tiene muy claro este problema, para la construcción de una teoría del conocimiento en el área de la química, se hace esta pregunta: ¿cómo podía convencer Lavoisier a sus contemporáneos de que el agua en realidad era un compuesto de dos elementos, no de más, no de menos, que ya había como antecedente este trabajo con respecto al comportamiento del aire? Si la mayoría estaba convencido, no, la mayoría de estas personas creían que se trataba solo de una cosa. Claramente, sigue diciendo Van Sud en el ensayo, bueno, en el capítulo, perdón, iba a tener que utilizar todos sus recursos y, como veremos, no escatimó en sus esfuerzos de persuasión, ¿no? Dice la autora, esto es bien interesante: tenía que mirar perdón, las creencias más profundas de algunos de sus colegas, después aprovechar la inestabilidad conseguida para hacer que la balanza de su opinión se inclinara de la certeza de esto que estoy diciendo, dar por hecho las cosas ya porque existe cierta explicación, a una etapa de incertidumbre intermedia, ¿no?
en fino equilibrio antes de impulsarlos hacia una nueva y firme convicción. Es un proceso que la autora explica de un modo muy claro y al mismo tiempo muy puntual, ¿no? Lo que pudieran observar los científicos con el experimento de Lavoisier causaría asombro, duda, o digámoslo como Bansud, inestabilidad. Se estaban echando abajo aquellas ideas, aquellas posturas filosóficas y científicas que decían que todo está constituido de un elemento que se combina con otros, ¿no? Pero que en su estado de pureza, si lo aislamos, lo que vamos a ver ahí es agua, ¿no? El agua como principio. Al darse cuenta de que se trataba de una sustancia que podía dividirse todavía en componentes más simples, resulta que habría también ahí varios problemas con lo que ya se creía. Pero no había que eh, terminar toda la explicación en ese momento. Bien lo dice Bansud, había que atraer ya con esa visión sorpresiva, ¿no? Había que atraer a todos los que ejercían la ciencia y que estaban muy convencidos de lo que se decía del agua hasta ese momento, a una etapa, dice así la autora, de incertidumbre intermedia. Y esto a mí me parece que es fundamental en el campo de la química. No llegar a conclusiones eh, que no puedan ser discutidas, ¿no? Que no pueda sospecharse de ellas. En la química, y esto lo va a trabajar mucho mejor Ilya Prigogine mucho después, en el marco de una filosofía de la química es una ciencia que sabe sacar provecho de este estado de incertidumbre del conocimiento. Pero en un fino equilibrio, porque no se trataba de llegar al escepticismo, ¿no? Había más bien que impulsar todo este asombro, toda esta sospecha y luego toda esta búsqueda de conocimiento hacia una nueva y firme convicción. Bien dice la autora, la analogía con el funcionamiento de la balanza es deliberada, ese instrumento que ya Lavoisier había hecho suyo para dotar a la química de un lenguaje más preciso. Y nos recuerda la autora algo que ya leímos en su ensayo de los 90. La balanza se ha vuelto un emblema de Lavoisier como fundador de la química moderna. El instrumento que empleó para poner en práctica su máxima fundacional de que en una reacción química nada se crea ni se destruye, que incluso hasta lo preguntamos, si recuerdan, en el primer formulario, dejando muy en claro, me sorprendió que hubo algunos compañeros, compañeras que al responder no leyeron con atención y eso significa que siguen pensando que es un principio enunciado por Lavoisier, cuando no fue así, ¿no? Aunque este concepto de la conservación de la materia prometía desplazar a la química de una ontología alquímica cualitativa de simpatías, antipatías y principios etéreos, tal y como lo pensaban y lo hacían los alquimistas, también sirvió como una poderosa metáfora del proceso de pensamiento racional. Eso es, yo creo, eh, eh, claro, hay muchos aspectos filosóficos que hemos intentado destacar en la lectura, pero acá es muy explícito cómo se da la relación entre filosofía y química, ¿no? O sea, no solo es que al revisar la historia de la química sepamos que en su etapa alquímica lo que se llevó a cabo metódicamente fue un estudio de cualidades de la materia, ¿no? Que bueno, el concepto de materia habrá que verlo mucho mejor desarrollado, incluso hasta después de Lavoisier. Aun cuando existiera este principio de conservación, solo se entenderá mucho después, porque ustedes lo saben, será necesario que se reconstruyan las teorías que explican el comportamiento de los átomos para entender esto, pero digamos que en la historia de la química,
La alquimia es una etapa que tiene su propio método, que empieza a crear frente al dominio de la física una explicación propia acerca del comportamiento de los fenómenos. Pero no solo se trata de ver eso, sino que acá, ¿no? La química, como lo ha dicho Van Sud en el capítulo anterior, es una ciencia porque ha construido su propia teoría del conocimiento. Bueno, esto es casi que una pregunta de examen, ¿no? ¿Qué hace que la química sea una ciencia y no solo una técnica y no solo una, que decirlo así, aclaremos, no es minimizarla, ¿no? Porque bueno, siempre reflexiono en esto, parece que condenamos a la química a hacer un trabajo menor, de menor complejidad, por su importancia práctica. Pero no, habría que decir que de ese dominio de lo técnico, la química puede llegar a un dominio teórico. Lo difícil acá es ver cómo complementarlo, que no parezca que la práctica es un grado menor de complejidad al dominio teórico. No, es que el grado de complejidad ya está desde el dominio práctico. La parte teórica lo que hace es aprovechar un lenguaje propio de la disciplina, explicando el comportamiento del fenómeno, en este caso de los elementos, ¿no? Y mostrando que ahí hay un modo de explicar claro y riguroso de las cosas, ¿no? Bueno, insisto en esta parte. Lo hecho por Lavoisier sirvió como una poderosa metáfora del proceso de pensamiento racional, la clave del poder persuasivo del experimento. ¿Quieren una prueba? Se la damos. ¿Y cómo es que esa prueba se ofrece al observador escéptico? A partir de un lenguaje científico controlado, rigurosamente establecido y que porque se puede reproducir, porque podríamos mostrarle otra vez al escéptico que sigue creyendo que el agua es un elemento, que no es así. ¿Se dan cuenta de cómo se va construyendo un principio para la química? Esto es, híjoles, bueno, realmente es importante. Yo lamento que no hubiéramos eh, tenido la clase síncrona, porque bueno, hay mucho trabajo por parte de los académicos. Yo ya les venía explicando un poco que estamos en un periodo de entrega de proyectos, evidencias, trabajos, planeaciones. Hemos estado recapitulando todo lo que se hizo el año pasado, entonces es mucho, ¿no? Así que pues también me disculpo porque no podamos en la clase síncrona eh, plantear todas las preguntas que merece este tipo de afirmaciones que Van Sud nos va mostrando. Yo espero que al menos esta eh, invitación es una clase grabada, tiene sus limitaciones, hay muchos aspectos que a mí me siguen impresionando y que impide que pueda yo enunciar de una manera concluyente las ideas centrales del capítulo. Sigo en un diálogo, quisiera que también ustedes pasen por ese diálogo y para lograrlo hay que hacerse la pregunta y sobre todo en este capítulo de cómo se da entonces esa relación entre la química con la filosofía, ¿no? O sea, ya hay una serie de aspectos que no dejan de ser sumamente interesantes y que son extraídos de lo que pues Lavoisier descubrirá la importancia de que se lleve a cabo el estudio de la química, ¿no? Por medio de un control experimental. Eso sí tiene antecedente, los alquimistas. Pero ¿cómo les fue a los alquimistas buscando un espacio donde poder llevar a cabo sus experimentos? Habría que preguntarnos en qué idea se tenía la idea, en qué idea se tenía lo que era un experimento en la época de los alquimistas. Se trataba de un concepto únicamente respetado si se empleaba en la física, porque la física, apoyándose en Aristóteles, hablaba del experimento extrayéndolo del término de experiencia, y Aristóteles decía
que a la naturaleza se le conoce por vía de la experiencia, observando, tocando, aplicando nuestra sensibilidad. Pero la noción de experimento para la química moderna hace una ruptura importante con la interpretación aristotélica. El experimento, y para decirlo muy rápido, y yo creo que ya entendiendo lo que hemos leído previamente del libro, el experimento lo que hace es recrear artificialmente un fenómeno, ¿no? O sea, y al recrearlo artificialmente, lo que se pone en juego es que la obtención final, el resultado de esta reproducción artificial de la naturaleza, nos ayude a comprender a la naturaleza misma, y no por medio de principios ya establecidos, sino de aquellos aspectos que enunciamos a partir del resultado experimental, y que siempre serán cualidades, aspectos tangibles, pero invisibles, que pueden ser medidos, ¿no? Que se pueden describir y que se puede saber claramente que están en un continuo estado de cambio, ¿no? Bueno, dice Bansud, queremos insistir, luego de recordar acá lo que ya en su escrito para la historia de las ciencias de Michel Serret había publicado, ¿no? Cuando nos dice que la balanza será justo el instrumento que ayude a Lavoisier a impulsar la precisión en el trabajo experimental. Sigue diciendo acá, miren, ya como ya me emocioné, hasta se me está quitando la tos, qué bueno. Dice, sin embargo, las balanzas de Lavoisier eh, uy, ya me pasé de lo que quiero leerles. Queremos insistir, acá miren, queremos insistir en el hecho de que Lavoisier no creó la idea de la conservación de la materia en una reacción química, ni fue el primero que usó la balanza. La idea de que nada se crea ni se destruye puede encontrarse en los escritos de los antiguos, y muchos físicos y químicos lo defendieron como axioma antes que Lavoisier. Van Helmont, por ejemplo, propuso explícitamente que nada surge de la nada, en fin, ¿no? A pesar de lo que numerosos historiadores o químicos han sostenido, Lavoisier tampoco introdujo la balanza de precisión en la química, ya que los alquimistas, los boticarios y los ensayadores las habían usado durante siglos, ¿no? Sin embargo, y acá viene el aspecto también a destacar, las balanzas de Lavoisier fueron más que un instrumento de precisión. Subrayemos esto, materializaron la estrategia intelectual de balancear entradas y salidas que Lavoisier usó a diario en su actividad de contador, como recolector de impuestos y también en sus reflexiones sobre economía racional, tanto casera como nacional. Lavoisier generalizó el principio de sopesar los pros y los contras, que supongo ustedes hacen lo mismo cuando hacen una práctica de laboratorio, implementando este modo de juzgar, perdón, el valor de un argumento en los varios terrenos en los que estuvo activo a lo largo de su vida, ¿no? O sea, no solo era perfeccionar los instrumentos, era entender que se trataba, como ya lo dijo Bansud en el capítulo anterior, de medios para la adquisición del conocimiento. Entonces, cuando alguien que desconoce de la química lo que ve ahí es, pues, no sé, un instrumento con determinadas cualidades, para los que no sabemos de química, todo ese material siempre resulta asombroso, ¿no? Es muy raro que te expliquen que utilizan un tubo para poder establecer medidas, que cierto recipiente se ocupa para determinado tipo de sustancias. Bueno, todo eso es asombroso. ¿Qué es lo que vio Lavoisier en todo el material de laboratorio? Pautas para el conocimiento, ¿no? O sea, eran instrumentos técnicos, pero técnicos también en el sentido de que el pensamiento opera a partir de este contacto, ¿no? Con las cualidades invisibles de la naturaleza que la química reconoce, ¿no? De manera tangible. Bueno, hace
una revisión histórica en el siguiente párrafo, la paso por alto. Que mencione a Paracelso no es gratuito, habría que ver ahí con cuidado. Y la conclusión de este pequeño repaso del párrafo es la siguiente: estos químicos tempranos claramente aceptaron que descomponer y reconstituir compuestos era una ruta legítima hacia la verdad, ¿no? O sea, y bueno, yo ahí creo que ustedes tienen mucho que reflexionar al respecto sobre lo que implica la descomposición de una sustancia y su recomposición o su reconstitución. Análisis y síntesis, que la transformación no implica hacer que el objeto de estudio pierda sus cualidades, ni tampoco que las repita. O sea, la transformación significa que son cualidades que quedan abiertas, ¿no? Que ahora estando tan expuestas, se puede saber cómo utilizarlas, con qué combinarlas, cómo adaptarlas, cómo reconstruirlas, cómo recrearlas. Y otra vez, qué gran poder tiene la química, ¿no? En todos estos antecedentes a Lavoisier, los químicos y seguramente también algunos alquimistas que ya habían podido reconocer la importancia de tanto el proceso de análisis como de síntesis, que se va a formalizar hasta mucho tiempo después, eso es cierto, porque Lavoisier lo permitirá gracias a sus resultados. Bueno, todos ellos, muchos de ellos creían que podían demostrarse la existencia de la cosa en sí misma, un elemento que entra en un compuesto que constituye una mezcla, por ejemplo, mediante operaciones que le hicieran desaparecer y después regresar, ¿no? La demostración por análisis, bueno, paso por alto una cita de Kant, que también hubiera sido interesante revisar. Voy directamente a la conclusión de este segundo subtítulo. La demostración por análisis y síntesis era constitutiva de la química y se había probado y perfeccionado a lo largo de siglos, permitiéndoles a los químicos un medio para echar luz sobre la naturaleza de una sustancia o una clase de sustancias. Los químicos esgrimían este poderoso método de demostración en el contexto de las controversias hasta la fecha, ¿no? O sea, sigue siendo cuestionado todo lo que, por un lado, eh, superando los prejuicios y los malos entendidos, toda disciplina, perdón, científica como la química, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Varias de sus aplicaciones requieren ser mejoradas, varios de sus resultados han acabado siendo un problema. La química tiene que trabajar con los aspectos positivos y los aspectos negativos, que son el resultado de sus aplicaciones. Entonces, bueno, ¿quién no diría que la química es una ciencia muy dinámica, ¿no? Tiene que estar todo el tiempo atento el laboratorista, el experimentalista, el químico o química académica que enseña en el laboratorio, ¿no? Porque lo que pone en juego ahí es el, eh, el grado, el rango, el peso de rigor, objetividad, cientificidad que se alcanza con esta ciencia. Ya una pregunta, no sé si decir de más o exagerada, será si la química posee entonces mayor grado de cientificidad que otro tipo de disciplinas como la física o la biología, ¿no? Porque bueno, ya dijimos que de eso no se trata. Los físicos sí, ellos por mucho tiempo, sí, al imponer su propia manera de entender la naturaleza, pensaban que en ella, en la física, estaba la explicación última de los fenómenos, ¿no? La química no sucede porque mientras más quedan al descubierto los comportamientos el comportamiento simple de cada elemento, más posibilidades tiene para encontrar sus modos de interacción con otros elementos, ¿no? Con otras sustancias también. Bueno, este tipo de controversias tenían un papel muy práctico en la constitución de la química, ya que ponían en juego el prestigio mismo del químico. Bueno, ya lo he dicho de otro modo, ¿no? A través de la historia de la ciencia, y concretamente de esta, la química,
A menudo se ha sospechado que el químico es un charlatán o otro prejuicio permanente, y como corolario siempre se ha preocupado mucho de ameritar que se le considere como filósofo natural sobre la misma base que el físico experimental o teórico. Pero el químico hace otra cosa, ¿no? Yo creo que ya habría que librarse de todas esas designaciones, tareas, de la repetición de cierta vocación. Puede que los filósofos de la naturaleza hayan inspirado hasta a los propios alquimistas, y sin embargo, lo que hoy podríamos entender como un profesional o una profesionista de la química implica sí reconocer cuál es su antecedente, cuáles son sus raíces, cuál es su pasado, sin dejar de mencionar todo lo que puede en su papel como químico o química, ¿no? Porque al subrayar lo que puede hacer un químico, superamos el prejuicio de que esta ciencia solo destruye la naturaleza. Bueno, el poder del escepticismo, otro apartado, no es tan extenso, también va rápido acá. Eh, Dice una idea interesante, omito detalles también para que podamos ir ya aterrizando más ideas importantes. Nos recuerda al químico escéptico de Boyle, qué interesante que ya acá ya se haga mención de él, después se profundizará mucho más. Tengo subrayado esto, me parece relevante sin importar sus habilidades en el arte de descomponer la materia, y vean cómo lo dice Van Zut, todavía muy apegada a esta idea de que la química es ante todo un quehacer, el arte de descomponer la materia. Los químicos nunca escapaban a la sospecha de que lo que ellos consideraban constituyentes elementales de la substancia, ¿no?, que estuvieran tratando, en realidad, no fueran nada más que artefactos experimentales. Esa parte igual es una cuestión filosófica eh, central, ¿no? O sea, porque puede pesar sobre lo que hace la química esta crítica de que sus resultados, al separarse de la naturaleza, no solo únicamente son, perdón, producto de estos artefactos o artificios, como le dijeran a los alquimistas, resultados del propio experimento, ¿no? Como lo falso de la naturaleza, digamos, ¿no? Que todo lo que se obtiene a través de una práctica de laboratorio, no siendo exactamente lo mismo que pasa en la naturaleza, sino solo lo voy a decir en los términos platónicos, una copia, no habría por qué pensar que en ese resultado experimental encontraríamos la mejor explicación a lo que pasa en la realidad, ¿no? Por eso, otra vez, recordar la importancia de la alquimia tiene que ver, claro, sí, porque ellos le heredan a la química moderna, pues esta necesidad de trabajar en un espacio controlado, a pesar de todas las críticas, por el hecho de que en el laboratorio de química lo que se hace es, digámoslo con todo el respeto posible, alterar las cosas, ¿no? O sea, tomarlas, otra vez lo que dice Van Sud en el capítulo, a partir de las manifestaciones invisibles del comportamiento de los fenómenos, volver eso un material tangible, y no solo porque lo cuantifica, como hará la matemática, sino porque puede reproducir a partir de estos dos momentos importantes en el trabajo experimental, el análisis y la síntesis, las condiciones para poder mostrar qué es lo que constituye, en su nivel más simple, a determinada sustancia, ¿no? Y cuando se llega a ese grado, y acá está lo interesante, que llegar a ese grado de simplicidad, al mostrar a los elementos en su pureza, la pregunta fuerte es si
eso que se está observando en el sentido de la química y no de la física es también lo que constituye a la naturaleza. Puede constituir a aquel objeto de estudio que se está reproduciendo en el laboratorio. La pregunta es si eso, a lo que se ha llegado, constituye también a la naturaleza. Y la respuesta de la química es que sí, también. Doy todo este rodeo porque a ojos escépticos parecerá que la química lo único que hace es describir cualidades que se ajustan a lo que el químico quiere ver o necesita ver. Pero para la química no es así. Y entenderlo, ustedes que hacen pues esta verificación, como ya lo dijo Bansud, a partir del experimento, tiene que ir reforzando la claridad sobre cómo es que sucede. Para quienes carecemos de la habilidad y del conocimiento para llevar a cabo un proceso experimental, creo que la historia de las diversas vicisitudes que ha atravesado la química también puede mostrarnos, no con el mismo grado de asombro, por supuesto, que no es lo mismo leer cómo sucede un fenómeno en el laboratorio a hacerlo, lo entiendo bien, pero al menos sí podemos entender que a lo largo de la historia de la química ha sido necesario que se defienda fuertemente el hecho de que sus conclusiones nos ayudan a comprender mejor el comportamiento de la realidad. Y para comprender mejor cómo se comporta la realidad, tenemos que decir que la naturaleza posee cualidades que se pueden aislar de esos principios ya establecidos, reproducir esas cualidades bajo condiciones controladas para poder obtener una visión nueva de lo que ya está establecido, no solo de las teorías, sino de lo que se dice acerca de la naturaleza, ¿no? Bueno, sigue diciendo Bansud, una forma de abordar esta crítica fue reducir la intensidad del calor que usaban para llevar a cabo sus reacciones, favoreciendo el uso del calor moderado de un baño de largas maceraciones en agua. Por lo tanto, con el fin de demostrar la composición de una sustancia, el análisis tiene que acompañarse de la síntesis o recomposición de la sustancia inicial, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Se pregunta Bansud, ¿no? Y avanza acá también en el texto para que ustedes lo puedan ver. Se pregunta la autora, ¿este tipo de síntesis complementaria podía servir para apaciguar las dudas del químico escéptico con respecto al análisis original de lo que ya nos hablaba Boyle? Bueno, dejo abierta esa pregunta, paso más adelante, porque si no me detengo en otro aspecto y sigo profundizando en esta cuestión filosófica, y sí es importante que también lleguemos al experimento de Lavoisier. Acá lo que nos dice de entrada es que al día siguiente, todos los que observaron lo que sucedió con Lavoisier, eh, reportaron, dice, ¿no? Al día siguiente reportaron a sus colegas de la Academia de las Ciencias que el agua no es una sustancia simple y está compuesta en proporción por aire inflamable y aire vital, es decir, hidrógeno y oxígeno. Permítanme. ¿Qué es lo que se va a reportar? ¿Qué es lo que se va a escribir? Bueno, las actas del experimento, firmada por toda una serie de grandes eminentes de la ciencia, ¿no? Nada menos que un Laplace, un Fourcroy, un Legendre, el propio Lavoisier, todos los que testificarían la validez de las conclusiones a las que se llega con este experimento. No fue conclusivo, ¿no? No es que con eso ya se ponderó el principio de que el agua no es un elemento sino un compuesto. El trabajo de la química, ya dijimos, tiene siempre como esta larga visión
al trabajar con sus objetos de estudio, ¿no? Dice, ni siquiera esto fue concluyente para los que llevaron a cabo el experimento, la observación y la elaboración del acta en donde se ponderaba la cita que acabamos de leer, ¿no? Cita a Maurice Dumas, ¿no? En Lavoisier, teórico y experimentador, una obra que parece interesante, no he podido consultarla, sería muy interesante ver este análisis que hace al autor que ahora cita Van Zoot. Bueno, para él las afirmaciones sobre la pureza del agua se basaban en resultados puramente cualitativos. Lavoisier usó un axioma extraído de la geometría para compensar la ausencia de datos cuantitativos. Y esta parte igual es sumamente interesante, ¿no? Ahí está la cita que quiero leerles. O sea, aquí es sospechoso que no pudiéramos expresar los resultados de la prueba en un lenguaje matemático, pero Lavoisier fue tan ingenioso, tan hábil e inteligente para poder aplicar a su descubrimiento un axioma equiparable, un axioma para la química equiparable a un axioma de la geometría, ¿no? Y dice Lavoisier, cuando los dos aires se condujeron de los contenedores neumáticos al frasco por medio de tubos flexibles de piel, y estos no eran absolutamente impermeables al aire, no es posible estar seguro de la cantidad exacta de los dos aires cuando se llevó a cabo la combustión. Sin embargo, como no es menos cierto en física que en geometría, que el todo es igual a la suma de sus partes, y como solo obtuvimos agua pura de este experimento, sin ningún otro residuo, creemos que tenemos derecho a concluir que el peso de esta agua es igual al de los dos aires que sirvieron para formarla, ¿no? Qué interesante, ¿no? Al final lo que se obtiene es una purificación, la purificación de la sustancia, la comprensión de sus partes componentes y la evidencia, ¿no? La redacción, digamos, explícita del procedimiento, cómo es que se llevó a cabo. Interesante. Bueno, me parece que esto es fundamental, ¿no? O sea, Lavoisier sostendrá una lectura directa, pero no es la observación común, ¿no? Es la observación de un químico sagaz, hábil para poder dar respuesta a las dificultades que el propio proceso pudiera ir presentando, como sucedió, pero encontró la manera de no desviar la atención de la prueba, ¿no? Mejoró el procedimiento, porque lo que le interesaba era justamente mostrar por medio del análisis y de la síntesis eh, la composición del agua, ¿no? Bueno, en los dos últimos subtítulos, ya igual nosotros vamos terminando un poco. Disculpe. Empieza a tener esta siguiente parte del capítulo un tono dramático, ¿no? Porque habrá quienes no se sintieron del todo satisfechos con los resultados, otros tuvieron más dudas. Leamos al menos esta partecita, yo tengo subrayado casi todo, eso hace que no pueda de momento encontrar lo más importante, todo me parece que lo puede ser. Ustedes, mi recomendación es no cometan mi error, ustedes que tienen mayor claridad sobre esto, vayan encontrando ideas mucho más precisas. Dice al comienzo este siguiente subtítulo. La consideración de este experimento de la descomposición y recomposición del agua nos lleva a un tercer comentario general, que este proceso de análisis y síntesis no es tan sencillo como podría aparentarlo, ¿no? Subrayemos eso. La química es una ciencia compleja, aun cuando luego de lograr el experimento podamos expresar con rigor y claridad todo lo que se llevó a cabo para alcanzar determinado objetivo, el cual
Ya el propio Lavoisier reconoce que no siempre se expresa a partir de un lenguaje cuantitativo. Ya bastante objetivo es que podamos nosotros encontrar cómo se sigue del análisis la posibilidad de la síntesis, ¿no? Bueno, la prueba se hace para que parezca más fácil que la realidad experimental, que requiere el uso de todo tipo de fuentes teóricas, técnicas y directamente prácticas, ¿no? Y dice un poquito más adelante, esto creo que es igual digno de mencionar, Lavoisier perfeccionó, ahí lo pueden ver ustedes, un experimento que involucraba un tubo calentado de hierro, el tambor de una pistola, en el que introdujo el agua una gota a la vez. Y luego viene una cita de las actas de Lavoisier. Él dice, el agua se descompone por completo, en ninguna parte de ella sale por la abertura inferior del tambor. El principio oxígeno del agua se combina con el hierro, calcinándolo. Al mismo tiempo, el principio inflamable acuoso liberado pasa al estado aeroforme con una gravedad específica de, bueno, da una cantidad, ¿no? 25 avos de aire común. O sea, qué interesante, ¿no? Sin duda es un trabajo técnico, metódico, necesita su propio lenguaje, crea de un modo muy particular sus representaciones y con todo ese artificio, con toda esa complejidad, acabo expresando algo que para algunos pareciera muy fácil, muy simple, ¿no? Pero que requirió de una operación mental, si así lo quieren ver, ardua, ¿no? O sea, realmente, digámoslo en términos muy rápidos, acá en la química se aplica de un modo muy destacado la capacidad de la inteligencia para poder combinar toda una serie de aspectos que la química pone en orden, ¿no? Dice en el siguiente párrafo, el experimento parece suficientemente sencillo, tenía muchos problemas técnicos que había que superar, ¿no? Y más adelante, bueno, en el siguiente párrafo, que Lavoisier manda a hacer eh, sus instrumentos de una manera más cuidadosa, eso me pareció también bien, ¿no? Bueno, lo omito. Aquí es ya cuando Bansu da muchos detalles de cómo se llevó a cabo el experimento. Los paso también por alto, léanlos ustedes con mucha atención. Pero dice la autora, en lo que les estoy proyectando. Los preparativos de estos experimentos públicos tomaron 2 meses, lo que mantuvo a Lavoisier y Mousnier ocupados del 21 de diciembre hasta el 12 de febrero, calibrando instrumentos, afinando el equipo para la parte más impresionante del experimento, que uno podría pensar sería el análisis, pero recuerden que ya desde los alquimistas se había establecido al análisis como una cualidad fundamental de la química gracias a la evolución que va teniendo el laboratorio químico. Acá, y esa es una parte muy importante del capítulo, cómo es que se iba a poder probar a través del mismo experimento que separa al agua en sus componentes más simples, la reintegración de los mismos, ¿no? Y evidenciar la síntesis del agua. Viene una siguiente imagen con los instrumentos utilizados por Lavoisier, gracias a los cuales fue posible llevar a cabo la descomposición del agua, el análisis de esta sustancia y su recomposición, ¿no? Otro detallito al menos, ya ustedes los verán con más cuidado. Cuando el experimento público finalmente tuvo lugar, duró 2 días completos, ¿no? O sea, bueno, había que ir a observar y observar a fondo porque había que tener paciencia para lograr el resultado. 2 días, ¿no?
comenzó a las 11:59 del 27 de febrero con la descomposición del agua y terminó a las 18:30, solo con la cuidadosa medición del peso del hidrógeno recolectado en 10 frascos de vidrio grandes. Interesante, ¿no? Más adelante, el agua se transfirió el hidrógeno generado en la reacción de descomposición al gasómetro para que sirviera como materia prima de la recomposición. Y bueno, esos materiales de laboratorio son los que instrumentos son los que están acá en la figura que acabo de mostrar, ¿no? El gasómetro de Lavoisier, diseñado por Musnier, quien estuvo apoyando en el experimento, y dibujado, como recordarán, noten ustedes la calidad y el rigor de la aportación de Marianne Pouls, la esposa de Lavoisier. Bueno, todo un trabajo en equipo sin duda, ¿no? Como lo es justo el tener que llevar a cabo un experimento. Otros aspectos interesantes los mencionará Van Sud en los siguientes párrafos, ¿no? Los experimentos se dieron por terminados a las 23:35 del 28 de febrero, cuando Munch puso sellos oficiales en los contenedores de reacción para la síntesis, terminando de este modo la presentación pública, pero no la demostración, ¿no? Científica, pues. El proceso siguió, dice Van Sud en el último párrafo con el que concluye este penúltimo subtítulo, y nosotros también ya cercanos a cerrar la sesión. 2 semanas enteras para llevar a cabo un par de reacciones completas, complementarias, y sin tomar en cuenta los meses de preparación. Actualmente este tipo de experimentos sería impensable fuera del contexto del financiamiento público o de la investigación científica industrial, ¿no? Lavoisier, sin embargo, pagó todo de su bolsillo. En cuanto ha salido este experimento, 1.814 libras francesas. Por muy elevado que fuera, era un precio que Lavoisier estaba dispuesto a pagar para establecer la verdad. Qué impresionante, ¿no? Para establecer la verdad. Bueno, conclusión de nuestro capítulo. Insisto, a mí me gustó mucho. Lamento que no pudimos discutirlo en la clase síncrona. Me hubiera gustado escuchar su opinión al respecto de todo este proceso. Recuerden cómo comienza Van Sud hablándonos de que ya en su época de Lavoisier, había espectáculos que hacían uso de ciertos experimentos, pero que los charlatanes solo buscaban llamar la atención, ¿no? Luego ver cómo se fue usando con un criterio cada vez más racional todos los instrumentos necesarios para la la práctica de laboratorio, Lavoisier como protagonista de toda esta historia, porque con él podemos tener el ejemplo más claro, riguroso, bonito, como ustedes quieran ver, con el que podemos nosotros expresar nuestra admiración por la experimentación química, y que fue, ya lo dije, aun cuando previo Lavoisier también lleva a cabo otros experimentos para mostrar la composición o combinación del aire. Será el experimento con agua que acabe deslumbrando, llamando la atención, al mismo tiempo asustando a los escépticos, porque imagínense dejar de creer en aquella verdad física que por mucho tiempo supuso que el agua era un elemento de todas las cosas. Pues resulta que habría todavía una dimensión invisible que la química volvería una realidad concreta para ser observada no con la mirada simple del sentido común, sino con una mirada mucho más experta, razonada, hábil, en fin, todo lo que hemos dicho. Todas las vicisitudes, un montón de nombres de grandes científicos de la época a favor y en contra. Bueno, Lavoisier tuvo que sopesar todo esos disgustos como también aprobaciones, porque bueno, a él lo que le interesaba, bien lo ha dicho Van Sud, estaba dispuesto a pagar y pagó mucho, ¿no? Para establecer la verdad. Bueno, los límites de la prueba, concluye Van Sud con una pregunta que yo espero les inspire
para la redacción de su trabajo de esta semana. Dice, hemos hecho nuestro mayor esfuerzo por comunicar el poder persuasivo del experimento que Lavoisier montó minuciosamente. Si acá en esta exposición ustedes consideran que ha quedado poco claro la importancia del experimento, lo que yo recomiendo es leer con mucho cuidado y atención este capítulo. No es tan extenso como el anterior, lo complementa y por eso es que es muy denso. Si es corto, acá lo que se enfrenta a uno al leerlo es que tiene muchos aspectos, como he intentado destacar, vinculados a la filosofía de la química, ¿no? Bueno, hemos hecho nuestro mayor esfuerzo por comunicar el poder persuasivo del experimento que Lavoisier montó minuciosamente, pero sigue habiendo una pregunta. ¿Realmente probó algo? Uno podría objetar que los reactivos usados para sintetizar el agua no se habían derivado realmente de los experimentos de descomposición. La búsqueda implacable de precisión gravimétrica en la experimentación del Lavoisier puede interpretarse como un intento por encubrir esta falla lógica de la demostración del análisis y la síntesis. Sin embargo, en una examinación más cercana, su manía por la precisión de Lavoisier no era tanto una regla inflexible que gobernara sobre cada detalle de sus experimentos como un modo de concebir su práctica. No era este carácter, eh, ¿cómo decirlo?, siempre inamovible, no rígido, de probar una regla. Lo que quería era razonar una práctica, ¿no? Mostrar que en la producción de conocimiento debe de llevarse a cabo de tal manera que desde el comienzo del proceso experimental haya un uso racional de de todo lo que esté al alcance del químico o química. Más sorprendente, sin embargo, fue la reacción de los miembros de la audiencia que atestiguaron el experimento. Mientras Berthollet, que trabajaremos más adelante, se convenció del punto de Lavoisier, otros miembros de la academia no siguieron convencidos de que el agua era un elemento. Berthollet resultó ser un valioso aliado y prosélito de Lavoisier. Ya lo veremos cuando analizamos con más detalle la cuestión de la síntesis química. Pero este experimento no impidió que numerosos químicos permanecieran escépticos en lo concerniente a su visión. Imagínense, otros grandes químicos como Presley o Cavendish nunca se convencieron. De hecho, el principal resultado de esta demostración parece haber sido un aumento en el debate entre los defensores de Lavoisier y sus opositores, ¿no? El caso de Presley, ¿no?, ese gran químico británico que hizo lo posible por ir a conocer a Lavoisier, si recuerdan, ¿no?, a quien le debemos el descubrimiento del hidrógeno. Dice al respecto, nunca cambió de opinión al respecto, no fue el único. La adopción del punto de vista de Lavoisier sobre la composición del agua era un proceso complejo, muy dependiente de las culturas químicas locales, incluyendo los compromisos políticos y filosóficos de los implicados, ¿no? Tres rasgos de la prueba, esto lo he subrayado, ya con estas últimas tres ideas vamos concluyendo, por favor. Dice Bansud, tres rasgos de la prueba química se ilustran en el caso ejemplar de la descomposición y reconstitución del agua. Primero, los químicos materializan los procesos abstractos de análisis y síntesis en términos de operaciones químicas y fenómenos observables. Esto que he intentado explicar desde que Bansud habló de las cualidades invisibles de la naturaleza, pero que en la química, a partir del proceso mismo de la experimentación, es posible convertir eso, tomarlo, ¿no?, como interpretarlo, representarlo, entender que es un material tangible, que no visible, ¿no? Pero al ser un material tangible se puede aplicar sobre él toda la inteligencia que ilumine
la práctica, la aplicación de los principios y, digámoslo así, de una manera muy sencilla, toda la implementación manual, porque de eso va la experimentación, de agudizar la mirada, el tacto, el olfato, toda esa sensibilidad que se potencia en la medida en que las cualidades del objeto de estudio se vuelven más complejas, ¿no? Bueno, eso habría que subrayarlo, es esencial, es central. Un método que distingue la química de la geometría, por ejemplo, en que el análisis y la síntesis son procesos igualmente importantes, ¿no? Podemos describir otra característica de la química con el término de racionalismo material, ¿no? Cuando Bachelard, bajo la influencia de la interpretación de Jung de la alquimia como una empresa espiritual articulada en torno a imágenes y símbolos, más que práctica en el laboratorio, se negaba a aplicar este término a la alquimia, ¿no? El de un racionalismo material, que también eso, bueno, a este autor también lo he trabajado para los cursos, también sumamente interesante, y qué bien que Van Zoot lo discuta. Lo que está claro es que los químicos de los siglos XVII y XVIII, que trabajaron con la descomposición y la reconstitución, fueron pioneros de una ciencia que consideraba las manipulaciones prácticas las pruebas definitivas de veracidad, es decir, la química. Y concluye Van Zoot, como también nosotros, un segundo rasgo característico de este arte de la prueba es que aunque puede ser experimental, no significa que sus implicaciones no puedan ser teóricas. Otro elemento reconocido por también Bachelard, ¿no? Entonces, bueno, primero hay una aplicación racional en esta materia tangible que se trabaja en la química a partir de procesos experimentales. No significa que la base de la química sea puramente la experiencia, ya es una experiencia de suyo eh, dinámica. Son aplicaciones en el laboratorio, es la inteligencia para hacer uso de los materiales, de los instrumentos, entendiendo que ahí empieza ya la adquisición de conocimiento. En un segundo momento, también la teoría desempeña un papel importante para toda aplicación química, para todo ejercicio químico, ¿no? Porque, eh, bien lo dice Van Zoot, cada paso de la demostración de Lavoisier estaba cargado de teoría. Esto no se debe solo a que aludiera a principios fundamentales como la conservación de la materia, sino también a que los razonamientos detrás de muchas de las manipulaciones individuales utilizaban o desafiaban teorías establecidas. Qué interesante, ¿no? Y bueno, el tercer punto que tiene que ver con la abstracción, razón, teoría, abstracción, un manejo muy interesante de Van Zoot, muy filosófico de la química al final de este capítulo, donde previamente lo que vemos es de manera sorprendente cómo se llevó a cabo el experimento de Lavoisier. Tercero y final, la demostración por medio del análisis y la síntesis no solo empleaba la teoría, sino también la abstracción, otra capacidad que a menudo se le niega a los químicos. De hecho, para que la demostración funcionara, Lavoisier tenía que insistir en la pureza de las materias primas que usó, así como en la naturaleza abstracta y universal de sus productos. La historia natural de estos elementos y compuestos se consideraba irrelevante y se pensaba que no tenían especificidad, ya que su naturaleza material se limitaba a las propiedades que les caracterizaban como participantes en la reacción, ¿no? Lavoisier las usaba prácticamente como principios hipostáticos, materializando su razonamiento químico combinatorio al estilo de la geometría. Esa parte que cuando lo trabajé la primera vez, ahora también con ustedes sucede, que quede inconcluso, que haya necesidad de repensar esto que dice Van Zoot sobre la cercanía y la distancia que habría entre química y geometría. Bueno, habría que ver, ¿no? Eso es lo que podría yo decir, a falta de haber profundizado desde ese entonces en esta idea que vuelve a saltar acá con mucha fuerza. De manera que en un movimiento paradójico, la materialización misma de la química de Lavoisier es la demostración de la síntesis y el análisis de la síntesis y el análisis del agua implicaba
una idealización complementaria de los cuerpos materiales que pone en juego, ¿no? Entonces, hay un trabajo razonado. ¿En qué consiste ese trabajo razonado? Ya lo va, eh, ya lo hizo Lavoisier, ¿no? Lo ha expuesto Van Zoot y mostrará la necesidad también de que a mayor grado de eh, especificidad del proceso experimental, también sea necesario una reelaboración del orden teórico de la química, ¿no? Reelaboración que pondrá en juego los futuros conceptos a desarrollarse, el concepto de materia principalmente, y con él el concepto de sustancia, de mixtura, de átomo, en fin, de partícula, como lo mostrará ya inmediatamente después Van Zoot. A considerar cuáles eran los fundamentos para pensar que las reacciones de análisis y la síntesis que presentó Lavoisier realmente eran reacciones complementarias y simétricas. Una vez más, Gastón Bachelard identificó claramente este problema y lo puso en el centro de otro de sus libros, El materialismo racional. Y leo la cita porque sí es importante. Escribe Bachelard: demasiado a menudo, cuando se reflexiona sobre la relación de la síntesis y del análisis, uno se limita a no ver allí sino una mera dialéctica de reunión y separación. Es olvidar una matriz importante. En efecto, el proceso de síntesis es, en la que en la química moderna, el proceso mismo de la invención. Subrayemos eso. El proceso de la creatividad racional por el cual el plan racional de una sustancia no hallada todavía es planteado como problema para su realización. Puede decirse que en la química contemporánea es la síntesis la que constituye el proceso penetrante, el proceso que penetra progresivamente en la realización, no solo eh, de la experimentación, sino la realización del mismo proceso mental. Y al mismo tiempo, vean, no solo es que se realice ordenada y rigurosamente la práctica, es al mismo tiempo que se realice también con rigor y claridad el orden del pensamiento, y al mismo tiempo que también se manifieste y se tenga esa cualidad flexible la propia realidad del objeto de estudio, de la química, ¿no? Y bueno, eso, esto último que acabo de decir, es lo que trabajaremos en el sexto capítulo de La química crea su objeto, ¿no? Bueno, pues hasta acá el capítulo. Agradezco mucho su atención. Disculpen de momento la falta de claridad. Pero bueno, es un trabajo que vamos concretando, que se hace mejor si lo discutimos entre todos y todas. Aislarlo para que pues no nos atrasemos y ustedes pues tengan tiempo para consultar este comentario. Comprendo que también de momento puede ser pesado, pero bueno, hagamos lo posible, que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, al modo de la clase finalmente, solo que con la flexibilidad de que lo puedan ver en otro momento, bueno, que se animen también a hacer algún comentario ahí en la parte en donde estaré compartiendo esta grabación y lo retomo para la siguiente sesión que ya podamos trabajar en la sesión síncrona. Bueno, última indicación entonces, hay que entregar como evidencia para esta clase la redacción de un reporte, ¿no? Ya por escrito daré indicación de la fecha en la que cada grupo debe de entregarlo, pero en general lo importante es sobre el contenido del reporte, eh, que sea una reflexión llevada a cabo por ustedes sobre lo que es el experimento de Lavoisier, ¿no? O sea, no hay que resumir el capítulo, no tiene caso, ya acá nos hemos llevado el tiempo de la sesión hablando de esto, pero que haya detalles que ustedes analicen a fondo, ¿no? Que alguna de las muchas preguntas que plantea Van Zoot en el capítulo intenten ustedes responder con claridad, rigor.
¿no? Entonces sí sería muy interesante que se haga ese ejercicio, ese esfuerzo. Intenten imaginar todo el procedimiento y cuenten su experiencia de qué postura hubieran adoptado ustedes al ver lo que estaba logrando Lavoisier con su experimento, si hubieran estado de acuerdo o se hubieran mantenido escépticos o escépticas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que les propongo como contenido de la redacción de su reporte. Máximo dos páginas. Una cuartilla está bien, siempre y cuando sea en esta estructura una breve introducción, el desarrollo escrito, sus conclusiones, ¿no? Y no olviden compartir la actividad como archivo en PDF para que la pueda consultar, ¿no? Bueno, a todas, a todos, muchísimas gracias. Que tengan muy buen día. Muchas gracias.